Entrevista. Bueno, como le conté aquí ayer, el gobierno de Veracruz anunció la disolución de la Fuerza Civil después de un violento desalojo de una protesta de campesinos en la carretera que une a la capital de la República con el puerto de Veracruz, a la altura del municipio de Perote, que dejó un saldo de 2 muertos el pasado 20 de junio. Vamos a hablar sobre esta decisión y también pues los antecedentes de esta fuerza policíaca y de los hechos en Totalco, ahí en el municipio de Perote, con el abogado veracruzano Tomás Mundo, con quien hemos platicado aquí en varias ocasiones en el programa. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Pascal, buenos días. Buenos días al auditorio de Imagen. Bueno, comenzaría por los antecedentes de esta fuerza civil, porque pues, los hechos de Perote no llegaron solos, tienen hechos anteriores. Pascal, fíjate que sí, y incluso el gobernador lo reconoció ayer, en donde tenía conocimientos de estos abusos y atropellos reiterados de esta fuerza civil. Y bueno, tengo que pasar 5 años y medio, un poco más, para que se diera cuenta de que estaban cometiendo demasiadas ilegalidades. Y esto se remonta, como bien lo dices, no a Totalco, sino se remonta al delito que nos hiciste favor de publicar muchas veces, el delito de ultrajes a la autoridad. Sí. ¿Cuántas historias fabricaron esta fuerza civil que mantienen en prisión a muchos inocentes desde ese tiempo con una historia barata que compraba fácilmente la fiscalía y que reproducían fácilmente los jueces y que dejaban en prisión a mucha gente? Cuando se declara inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, bueno, para no verse exhibidos por abusos, crearon las fiscalías otros delitos y hoy día mantienen 600 personas inocentes todavía en las cárceles, ya por ultrajes, sino por otros delitos que obviamente les fabricaron a los 3 o 4 meses de estar en prisión. Eso Totalco vino a ser esa gota que derramó el vaso de estas arbitrariedades cometidas por la fuerza civil. Sí, en algún momento hubo 2,000 personas, así que siguen 600 encarceladas por delitos fabricados. Correcto, 1.500 aproximadamente que se detuvieron, la gran mayoría por historias las mismas, donde una persona era interceptada, esa persona agresiva disparaba a los policías, al revisarlo le encontraban drogas, armas ultrajes a la autoridad, y estando adentro, cuando se declara inconstitucional, obviamente había otros coacusados que lo señalaban de participar en los delitos de feminicidio, secuestro, homicidio, puros delitos de alto impacto. Y bueno, son 600 personas que hoy se mantienen en las cárceles, 600 familias que han destrozado y que bueno, forman parte del proyecto Inocencia también. Y frente a esas 600 personas encarceladas de manera injusta, con hechos fabricados, con acusaciones fabricadas, ¿cuántos elementos de fuerza civil han tenido que enfrentar a la justicia por sus atropellos, licenciado? En este momento nadie que tengamos conocimiento nosotros, a pesar de que, y no tan solo los elementos de la fuerza civil, sino también los fiscales que se han prestado y algunos jueces que se han prestado a comprar esta historia barata que comenté del tema de ultrajes a la autoridad. Entonces, hoy en la actualidad, creo que es la Fiscalía General de la República la que atrae esta investigación, Pascal, y yo creo que aquí viene lo bien interesante de esto. La Fiscalía de Veracruz tiene un 0.13 de eficacia en la investigación a nivel estatal, tiene 98% de impunidad, los métodos que está utilizando para investigar los delitos son obsoletos. Entonces, la General de la República atrae el delito y va a ser muy interesante porque para poder castigar a más funcionarios de la Fuerza Civil, pues obviamente se tiene que aplicar la teoría de la imputación objetiva, se requiere una investigación eficaz, se requiere muchos elementos probatorios para poder, pues como bien me preguntabas al rato, fincar responsabilidad a alguien, porque no es posible que sigamos teniendo tantos atropellos en Veracruz y no se aplique a los servidores públicos que cumplen con la ley. ¿Qué pasó en Totalco, licenciado? ¿Cómo fue que esto pues terminó tan mal, con una represión tan dura, con 2 personas muertas?
Bueno, yo creo, no tengo el conocimiento exacto, solamente tengo el tema de los dos muertos. Pues obviamente la policía no dialoga, la policía llegó a disolver una manifestación de un reclamo. Ahí yo creo que no solamente influyen los factores de la fuerza policial, quizá también los negociadores del gobierno del estado debieron estar en esta plática y evitar que la sangre llegara al río. Y ante esto, pues la policía no es negociadora, la policía quizá llegó a reprimir y bueno, las consecuencias son estos dos. Y lo peor, pues no se trata que con la desaparición de la fuerza civil se va a terminar el problema. Hay responsabilidades penales que seguramente la General de la República debe encauzar una investigación eficaz y pues sancionar a quien tenga que sancionar. Acá en la capital de la República, el gobierno de la ciudad tomó la decisión de desaparecer el cuerpo de granaderos, incluso aludiendo a razones históricas, pero pues cuando uno ve manifestaciones aquí en la Ciudad de México, pues sigue habiendo policías que a lo mejor ya no se llaman cuerpo de granaderos, pero pues son igualitos, ¿no? Tienen escudo, tienen todo el elemento antimotines. ¿Puede pasar lo mismo con la Fuerza Civil, que nada más le cambian de nombre y sigue siendo lo mismo? Fíjate que ayer hubo unos comentarios acá que ya están cambiando y pintando las pinturas, las mismas patrullas de fuerza civil ya están cambiando policía estatal. Seguramente va a pasar ese fenómeno. Yo creo que aquí que debemos estar muy alertas, la gran mayoría de abogados que hemos puesto el dedo en la llaga contra estos abusos policíacos, pues mira, es interesante que, por ejemplo, en nuestro caso, donde vemos que hay funcionarios involucrados que no cumplen con su función, a pesar de que en amparos 1248, diagonal 2015, otros amparos que la Suprema Corte de Justicia ha emitido, sobre todo en el de Mariana Lima, donde señala que más allá de algunas deficiencias en la integración por parte de las fiscalías, también impone sanciones a los funcionarios omisos. Yo creo que todo eso debemos hacerlo algunos abogados en ese sentido de señalar si vemos patrullas, si vemos detenciones, si vemos la misma historia de puesta a disposición de inocentes por parte de policías, seguramente van a cambiar de color o van a cambiar de piel, pero lo que no debe cambiar es de responsabilidad. Yo creo que ahí es donde debemos estar alerta muchos ciudadanos veracruzanos. Le relato rápidamente una historia que ya he contado aquí en una visita reciente al norte del estado, en Pueblo Viejo. Pues la gente me decía que a las 6 de la tarde se encerraban en sus casas y yo le preguntaba a la gente que si por el temor a la delincuencia, me decían no, por el temor a la fuerza civil. Eso pasa, desgraciadamente eso pasa con la fuerza civil acá en Veracruz. Y esa voz no tan solo es en Pánuco, en Pueblo Viejo, también se repite en Songolica y en las zonas cercanas acá de Tatahuicapan, en Veracruz. Licenciado, ahora déjeme preguntarle por algo que ha llamado la atención acá en la capital del país. Se está integrando, como usted sabe y como sabe nuestra audiencia, el próximo gabinete de la presidenta Sheinbaum. Y bueno, pues algunas veces personas que han visitado la Casa de Transición, pues luego pues se ha visto que se convierten en integrantes del gabinete, por lo menos eso podríamos decir del primer anuncio que se hizo el jueves pasado. Ha llamado la atención que por aquí se vino a asomar el gobernador Cuitlahua García, que tiene los antecedentes pues que hemos platicado aquí, de un estado en donde hay gente en la cárcel por delitos inventados, el estado con el mayor número de periodistas asesinados. ¿Qué se dice en Veracruz y qué piensa la comunidad de abogados en Veracruz que el gobernador pudiera eventualmente ser parte del próximo gabinete federal? Bueno, y quizá te faltó también que somos el segundo lugar nacional en feminicidios, en impunidad contra feminicidios. Además, Bueno, lo que se comenta acá en Veracruz, obviamente se habla mucho de la nula capacidad del gobernador, pero bueno, pues allá quienes decidan, pues tendrán ahí que valorar muchos aspectos positivos de su currículum. Pero acá en Veracruz la gran mayoría de la gente pues tiene una opinión muy positiva para integrar un gabinete. bueno, ¿cómo qué cargo le podrían dar a Cuitlahua García desde su punto de vista? No, la verdad que como me recuerda esta pregunta como la India María cuando le preguntaron cosas y decía yo solo hablo más agua. Yo aquí hay
ahí está muy complicado. O sea, si está complicado para mí, Pascal, Sí. imagínate para los que van a tomar la decisión, tan complicado está. Bueno, bueno, licenciado, pues le agradezco mucho. Nos mantenemos pendientes de todos estos casos de injusticia que se han cometido en los últimos años en Veracruz, de personas que estaban reparando una cerca y les cayó la policía y se los llevaron y los acusaron de varios delitos. Personas que estaban tranquilamente afuera de su casa platicando en la noche, caía la policía, se los llevaban y lo mismo. Tantos casos de injusticia que ha habido en los últimos años de Veracruz y que usted y otros abogados han contribuido a evidenciar estos casos y a defender a las personas inocentes que han ido a la cárcel. Muchas gracias y gracias, Pascal, de ver abordarnos esta visibilización de estos problemas. Vamos a seguir nosotros. Yo creo que el gobernador, si quisiera integrar el gabinete y hacer una muy buena labor, sería que revisara, porque reconoció ayer que hay muchas recomendaciones de derechos humanos estatal y nacional que no, contra la seguridad pública, que no han admitido. Yo creo que sería un gran punto de su parte si hiciera lo que hizo Texas en el 2013, de no revisar expedientes en donde se hubieran sentenciado a inocentes con base en prueba forense, porque tenían ya la convicción y la evidencia de que las pruebas forenses hoy día, hay 5 pruebas forenses que su método es inválido. Entonces yo creo que sería un buen punto de él ordenar a la presidenta del tribunal, y lo dije bien porque recibe instrucciones, de revisar todos estos expedientes de los inocentes encarcelados y ordenar a la pobre su liberación. Yo creo que sería un buen acto de justicia social por parte del gobernador del estado. Bueno, pues estaremos atentos a ello, abogado. Gracias por tomar la llamada. Gracias, Pascal. Gracias, Tomás Mundo, abogado veracruzano, quien ha defendido a muchas personas que han sufrido arbitrariedades en el estado de Veracruz. Ha sido uno de los sellos, uno de varios sellos del gobierno estatal de Cuitláhuac García Jiménez, quien pues hoy se le menciona como un posible integrante del gabinete de Claudia Sheinbaum, de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero pues que deja tras de sí en Veracruz pues muchísimos casos de atropello a los derechos humanos por parte de las policías y avalados, como decía el abogado, por una fiscalía que evidentemente sigue instrucciones del gobierno del estado. Tantos casos que hemos revisado aquí, afortunadamente pues la intervención de los abogados como Tomás Mundo han permitido que esas personas salgan en libertad, pero él nos dice otras 600 siguen encarceladas y bueno, con esos antecedentes yo no sé realmente pues qué puede aportar Cuitláhuac García Jiménez a un gobierno cuya primera tanda de funcionarios pues fue muy bien recibida por los mercados, por los especialistas. Habrá desde luego quien no esté de acuerdo con algún nombramiento o con algunos nombramientos, pero en general pues muy bien recibido. Si el día de mañana en los nombramientos que haga la presidenta electa aparece Cuitláhuac García Jiménez, yo le puedo asegurar a usted en la audiencia que pues ese nombramiento no va a ser nada bien recibido, mucho menos en el estado de Veracruz, donde han pasado todos estos horrores que hemos comentado en los últimos minutos y en programas anteriores.